Con nosotros aquí en los estudios de Canal N el señor Jesús Salazar Nichi, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para hablar sobre estos problemas, estos bloqueos de carretera que traen como consecuencia pues muchísimas pérdidas económicas, materiales también en nuestro país. Señor Salazar, bienvenido a Canal N. Muchas gracias, Katia. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Ya hasta esta fecha se puede cuantificar ¿cuánto dinero está perdiendo el Perú tras estos enfrentamientos, estos actos de violencia, bloqueos de carretera y paralizaciones? Sí, hay varios estimados. El Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias está haciendo una evaluación. Tenemos aproximadamente 700 millones de soles en pérdidas en producción en lo que va de estos días de convulsión en toda la macrorregión sur. También sabemos por Perú Cámaras que las cancelaciones de las reservas turísticas para el primer trimestre ya bordea el 80-85%, y esto podría perjudicar en casi 1.500 millones de soles para el sector turismo. También hemos visto que ya varias minas están empezando con problemas, Las Bambas se está parando por falta de insumos. Esto en minería representa aproximadamente 400 millones de soles diarios. Entonces hay un problema ya marcado y las consecuencias hacia la economía desgraciadamente se están observando, ¿no? Usted señalaba que durante la pandemia estábamos ya bastante afectados, pero esta crisis comienza a desacelerar lo que poco a poco estaba caminando. Es correcto, y veíamos tras los impulsos y el dinamismo que el Ministerio de Economía le está impregnando a la economía, y que lo hizo el año pasado el anterior ministro y ahora el actual ministro de Economía, estos programas desgraciadamente colisionan con la realidad, ¿no es cierto? Y la convulsión social lo que hace es detener el crecimiento, y nuestro país no puede retomar el crecimiento de décadas pasadas, y eso lamentablemente pasa factura al tema social, porque no se puede hablar de desarrollo social si la economía no crece. La economía tiene que seguir creciendo en nuestro país para poder garantizar reducir la pobreza, reducir la anemia y cerrar las brechas entre Lima y regiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo demorará, ¿no?, reactivarnos nuevamente como economía? Me imagino que todo depende también de que estas protestas terminen, pero ¿cuánto tiempo podría demorar? El tejido empresarial del Perú nos da una característica especial. Más del 99% de empresas son micro y pequeñas empresas. Estos emprendimientos viven del día a día. Por lo tanto, si cesa la violencia, el día de hoy mismo se está reactivando gran sector de la economía peruana. Siempre hablamos de las grandes empresas en cuanto a su participación del PBI, en cuanto a su inversión, a la inversión privada, pero poco hablamos sobre esa gran masa de emprendimientos que es la micro y la pequeña, que, como le decían, representan más del 99% de nuestro tejido empresarial. Estos viven del día a día, y estos son los que más se están afectando el día de hoy. Conversábamos hace un ratito, todos los restaurantes que están cercanos a la Plaza de Armas, al centro histórico, están prácticamente quebrados, y ellos viven del día a día. Así como ellos, hay muchos comerciantes en Gamarra y a lo largo y ancho del país que dinamizan la economía. A ellos me dirijo para que podamos reactivar sus actividades económicas lo más pronto posible, ¿no? ¿Y qué debe hacer el Estado, teniendo en cuenta precisamente lo que usted está señalando, por ejemplo, con estos empresarios del centro histórico que un día abren, otro día no, nadie puede llegar cerca a sus restaurantes y solo ven pérdidas? Miren, nosotros como Sociedad Nacional de Industrias hemos hecho llegar al Ejecutivo, hemos hablado con la propia ministra sobre medidas concretas de apoyo a la micro y pequeña empresa. Hablábamos de un microcrédito especial que se podría crear con un fondo que vaya entre los 3.000, 4.000 millones de soles, dirigidos exclusivamente a los microempresarios, a esos que viven de su día a día, como conversábamos, y cuyos capitales de trabajo no son más de 800, 1.000, 2.000 soles diarios. A ellos se le tiene que apoyar con capital de trabajo, porque lo que están pasando el día de hoy es realmente crítico, y ellos, ese capital, ese poco capital que hacen todos los días efectivo, se les está mermando, y a ellos necesitan apoyo directo, ¿no? Además del turismo, los comercios, ¿qué otros rubros están siendo afectados con estas movilizaciones en todo el país? En la parte sur, el sector ganadería está muy afectado. Arequipa vive mucho de los ganaderos.
la agricultura familiar está totalmente afectada. El bloqueo de carreteras ha hecho que muchos insumos no lleguen a partes del Perú importantes en el desarrollo de su economía. Muchas plantas, fábricas no tienen cómo distribuir sus productos. Es una cadena generalizada. La violencia que se vive en nuestro país creo que es una de las peores que ha tenido nuestra patria y que está deteniendo mucho la economía. Pero a ver, la economía, por supuesto que es importante, pero lo que hay que ver que detrás de esto la convulsión social nos está llevando a un país ingobernable, ¿no? Es un tema que necesitamos y exigimos desde la Sociedad Nacional de Industrias paralizar. No podemos seguir aceptando más violencia, y la violencia se ve en todos los extremos y por todos los sectores. Necesitamos ese gran diálogo nacional que hemos propuesto nosotros como Sociedad Nacional de Industrias en el Acuerdo Nacional, en donde los interlocutores ya no sean exactamente el gobierno y los manifestantes. Tendría que entrar la sociedad civil organizada, representada en el Acuerdo Nacional, para poder ser como el mediador, interlocutor entre las demandas existentes, que algunas son legítimas y sociales y muchas otras, desgraciadamente, se han convertido en demandas solamente políticas, ¿no? Usted había señalado en una entrevista que parte de la solución es el diálogo, pero que tampoco cree que sea posible la solución con la salida de Dina Boluarte. Es que no es una salida política sostenible. No es que sea Dina Boluarte la que esté y debería dejar de ser presidente. El tema es el sistema democrático peruano, que está muy debilitado. Yo decía que si yo estuviera seguro y convencido que con la salida de la presidenta Dina el país se recompone y vuelve a su senda de crecimiento, sería el primero que lo pediría. Pero yo pienso y creo que esto no solucionaría nada, sino seguiría ahondando la crisis política en nuestro país. El Perú debería institucionalizar su sistema democrático, y eso es lo que hay que fortalecer. Hay que fortalecer los partidos políticos, hay que fortalecer el Parlamento, por el amor de Dios, es la expresión democrática del pueblo, y cada vez que tenemos un Parlamento peor que el anterior. Necesitamos buscar medidas de reformas políticas inmediatas que nos aseguren llegar a una próxima elección por lo menos con condiciones mínimas, ¿no? Claro, y el adelanto de elecciones en abril del 2024, ¿forma parte también de la solución? A ver, lo que ha pasado actualmente es una sucesión constitucional y deberíamos entender que el periodo constitucional todavía permanece y continúa. Eso sería lo democrático y eso sería lo constitucional. Por situaciones de presión se ha tenido que adelantar las elecciones, pero ¿cuál es la preocupación que tenemos desde la Sociedad Nacional de Industrias? Cada vez que exista un gobierno que no nos guste, vamos a salir a las calles y pedir que se vaya y que se convoque a elecciones. ¿Eso va y aporta a la institucionalidad democrática o más bien estamos destrozando nuestra poca institucionalidad? Esa es la preocupación. ¿Hay alguna medida, alguna propuesta por parte de la Sociedad Nacional de Industria? A ver, lo que estamos proponiendo en este momento es un gran diálogo nacional que nos lleve a un pacto de gobernabilidad, desarrollo social y económico. Eso es lo que necesitamos. Pero sentar estas bases significa que la sociedad civil organizada nos sentemos y conversemos. Los empresarios tenemos mucho que decir y ojalá nos escuchen y ojalá también participemos cada vez mucho más en las decisiones políticas de nuestro país. Organizaciones civiles. Estuve conversando con los señores de la concertación de las mesas de lucha contra la pobreza, que tienen presencia en todas las regiones, podrían ser unos buenos interlocutores también. Necesitamos mover a la sociedad civil, la iglesia también debería estar presente. Yo creo que es momento de ceder intereses personales y de grupo, como lo estamos observando, porque creo que nadie podrá negar que hay muchos intereses políticos, electorales detrás de todos estos movimientos. Deberíamos dejar de lado eso y pensar en una visión Perú al 2050 y trabajar en eso, ¿no es cierto? Visionar un Perú en desarrollo, que salga del subdesarrollo, que haga inversiones productivas en sus regiones, porque las regiones están protestando, y yo diría, entiendo, por las grandes brechas sociales abiertas a lo largo de muchas décadas en nuestra historia. Sin embargo, eso está siendo utilizado por algunos grupos políticos extremistas que nos están llevando al caos en este momento. Pero hasta el momento se ha podido comprobar de que no hay un representante firme, ¿no?, y contundente que pueda dialogar con el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo reconocer esto y también cómo dialogar con gente que no quiere dialogar y que solamente busca la violencia? ¿Se puede dialogar? Ese es el problema. Yo no puedo dialogar con quien no da la cara, ¿no es cierto? Exacto. Porque no es que no hayan
quienes estén al frente de esta violencia. Lo que pasa es que no se visibilizan, y no se visibilizan porque quizás no puedan hacerlo, porque quizás sean de sectores ilegales, de sectores que lo que buscan es trabajar en el caos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que identificar. ¿Con quiénes nos sentamos a conversar? Somos la mayoría en el Perú quienes deseamos un clima de paz y de desarrollo social, no me queda la menor duda. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estamos los que queremos la paz? Así como vemos un grupo, yo diría reducido, de peruanos en el Perú que fomentan el caos y la violencia, creo que somos muchísimos millones de peruanos los que estamos buscando el paz y el desarrollo social en nuestro país. Un mensaje final de repente de tranquilidad, de calma también a la población es importante en estos momentos. Yo sigo optimista y creo que el Perú va a retomar su senda de crecimiento, pero es algo que tenemos que salir a trabajar. Y sí, claro, me dirijo a todos, al gobierno, al parlamento, a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales vivas de nuestro país, a los empresarios, a los microempresarios y pequeños productores, a los que genera la economía de nuestro país, tener confianza. Creo que esto es pasajero, trabajemos todos porque sea así de pasajero, pero no volvamos a dejar esto de lado y esperar una nueva crisis para conversar. Esto debería sentar unas nuevas bases de diálogo nacional para concertar un camino que nos lleve al desarrollo. Yo siempre he hablado de plantear una visión 2050 realista que se base en la producción nacional. Yo creo que eso es posible. Claro que sí, esperemos que suceda eso muy pronto. Muchísimas gracias, señor Salazar, por venir aquí a los estudios de Canal N. Que tenga buen día. Buenos días. Conversamos con Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industria.